del tabernáculo de David. Vamos a verlo más minucioso. Quiero decirles, hermano, que lo que vamos a ver ahora es clave para entender el tabernáculo de David, para entender por qué estamos dando libertad para danza, para todas estas cosas. No crea que es una ocurrencia de alguien, de algún pastor que fue a ver algo por allá afuera, fuera del país. Es algo que el Señor está restaurando según Amós 9. Es decir, está volviendo a poner la alabanza que se perdió. Vamos a usar dos citas importantes para arrancar el estudio de hoy. La primera en San Marcos, capítulo 15, en el verso 37 y 38. Dice así: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La palabra clave es de arriba abajo. La otra cita la tenemos nosotros, la tenemos acá siempre en el Evangelio ahora de San Mateo, capítulo 21, versos 15 en adelante. Dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana, el hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Ustedes notarán que sobre todo esta cita última que acabo de leer está reflejando el estado en que Cristo encontró el templo de Dios. No se alababa, no se aclamaba. Aclamaba es gritar con libertad, haciéndole honor a la persona de Cristo. Sino que cuando eso sucedió en la vez que Cristo limpió el templo, se asustaron los religiosos. Muy curioso que esa es una figura exacta de hoy, ¿verdad? Lo primero que hace el Señor es limpiar el templo. Y se asustan los religiosos, porque ellos se esconden mucho. Y yo me temo que van a preferir irse a donde no los examinen y que les vaya bien. Pero no solamente se van a ir los religiosos por la limpieza del templo, porque no quieren ser limpiados, sino que van a protestar los religiosos que se quedan por la alabanza. O sea que unos se van a ir y nos van a hacer mucho favor con eso, porque ya no nos van a molestar, por lo menos adentro del templo. Pero los que se van a quedar nos van a molestar criticando la alabanza. Así que se van a delatar los religiosos, o por irse o por criticar las cosas del Espíritu. Y en realidad, hermanos, estamos dispuestos a oír esa crítica como oír llover. Porque el Señor va a perfeccionar la alabanza. Y va a perfeccionar todo eso. Ahora bien, el estudio de esta mañana, que nos trae esta mañana, arranca de esta realidad. Fíjese usted, para que haya alabanza en el templo, para que haya restauración de esa área, primero hubo limpieza. Primero echaron todo lo que había que ser echado.
del templo. Esto es tipo de la administración. Lo primero es que vino la palabra del Señor. Hoy se ha cumplido la palabra delante de vosotros. Hoy se ha cumplido, dijo el Señor entrando al templo. Muy bien, ese es el rema. Se restaurará el rema. ¿Qué es el rema? El rema es la palabra que hoy, cada día que sucede, pues se cumple. El rema es la palabra viva, de la cual se puede decir que uno al leerla, que es logos, se transforma en rema cuando se hace vida, orden. Digamos, Cristo llegó al templo y leyó, el Espíritu de Jehová está sobre mí para libertar cautivos, para esto y para lo otro. Ese fue el mensaje. Y todos habían leído alguna vez ese mensaje. Y suspiraban todos los oyentes diciendo, ¿cuándo vendrá ese ungido? Era logos, era noticia, era promesa, pero no se cumplía. Pero cuando Cristo entró en el templo esa vez, San Lucas capítulo 4, dijo, hoy se ha cumplido. Aquí está el cumplimiento de la palabra. Ese es rema. Ahí se alertaron hasta los dormidos. Dijeron, oh, qué nuevo esto. Hoy se cumplió la palabra. Entonces el rema te va a llegar a ti en esta restauración de la palabra. Te va a llegar que vas a ver frases de la Biblia que te saltan como que es mensaje para ti en el momento. Para el momento. Un ejemplo. Cuando se escribió del Señor, del leproso que llegó al Señor para que lo sanara, le dijo, Señor, si tú quisieras, puedes limpiarme. Él tenía logos, el leproso. Entonces el Señor le dijo, quiero, es el rema, sé limpio. Fíjese la diferencia. Ahora, claro, cuando nosotros leemos, por ejemplo, hoy, vamos a suponer que aquí hay un enfermo, y dice la misma frase, y el Señor, hay que preguntarle nada más, si quisiere, Señor, puede sanarme. Tiene que llegar el quiero. No vamos a poder tomar ahí, bueno, aquí le dijo al leproso, quiero, entonces quiere. Momento. Quiso en el momento del leproso. ¿Querrá en su momento? ¿Me estoy explicando? Por eso nosotros tenemos que esperar el rema. Otro ejemplo. Estamos hablando entonces de la restauración de la palabra, ¿verdad? Señor, si tú eres, di que yo camine sobre el mar. Logos ese. Ahora, ven, rema. Pero usted tal vez tiene en su mente, yo siento que el Señor quiere que yo trabaje en su obra. Logos. Está escrito que quiere, ¿verdad? Pero luego, Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? Ven. Ese es el logos. Pero si no llega el logos, muy bien. Yo creo que está explicado. Ahí tenemos la restauración de la palabra. Entonces Cristo viene y restaura la palabra en el templo. Pero estaba el templo ocupado por negociantes. Los negociantes no tenían interés de oír la palabra. Ellos tenían interés de vender sus palomas y sus corderitos a buen precio. Y el Señor entra y dice, al entrar, fíjense, entrar, o sea, el Señor puede estar adentro de su templo y haber cosas que no le gustan adentro de su templo. Esa es la ministración. Ahora viene el Señor y empieza no a señalar. No es aquello de que viene usted a ministrarse, hermano, fíjese que yo me siento mal. Ay, hermano, ore más, hermano.
Busque la palabra. Eso no fue lo que entró a hacer el Señor al templo. No les dijo a los cambistas, señores cambistas, ¿se quieren poner a orar, por favor? Porque voy a hacer milagros. Y les dijo, perdonen señores cambistas, ¿no quieren dejar de estar cambiando dinero un momentito mientras hacemos maravillas? Les tiró las mesas sobre la cabeza. Violentamente, porque era su casa. Los echó. Entonces, cuando nosotros hemos aceptado a Cristo, le hemos dicho, Señor, esta es tu casa. Aleluya, esta es tu casa. ¿Y quién puede decir que no le dijo eso al Señor? ¿Verdad? Entonces ahora el Señor con mucho derecho entra. Y dice, bueno, fuera, si es mi casa, fuera esto, fuera lo otro, fuera lo otro, fuera lo otro. Y se va hasta violentamente. ¿O no? Pero ahí se asustan los religiosos. Porque los religiosos, que no eran cambistas, no eran negociantes, eran los dueños del negocio. ¿No les gustó? Claro que ellos no estaban vendiendo en las mesas, ¿verdad? Allá estaba en la puerta con sus vestidos largos, el sacerdote mirando cómo iba el negocio. El verdadero dueño del negocio era él. Le rendían cuentas los cambistas. O sea que nosotros le damos derecho a los cambistas. Si se metió un montón de chunches adentro del templo, no se entraron por ósmosis a través de las paredes. Les tuvimos que abrir la puerta para seguir adelante, señores. Ahí me dan un tanto por ciento. Pero el Señor no dijo, vengan los sacerdotes, ¿me dan permiso de entrar al templo? Quiero limpiar el templo porque es mi casa. No. Cuando ellos lo vieron, estaba adentro, hermano. Y chicote en mano. Y que si se atraviesan, les faja. Se quedaron petrificados, hermano. Y aún inclusive cuando les volvió el alma al cuerpo, le preguntaron que de dónde venía esa autoridad que le vieron. ¿Y de dónde venía? Si era el dueño. Y entonces, fíjense, tomó el chicote y echó a todos los cambistas. Ahora note usted, ¿por qué los religiosos se opusieron a eso? Porque sus intereses terrenos salían perdiendo. A ellos no les interesaba que hubiera sanidades, a ellos no les interesaba que hubiera milagros, mucho menos alabanza. Si estaban acostumbrados a no tener alabanza. Además estaban bajo el pacto del Sinaí, que no pide alabanza. Este lado. Ahora vamos a ver. Y cuando el Señor echó todo eso fuera, hasta que echó todo fuera, lo vimos ya en el pasaje. Empezó la alabanza. Empezaron los milagros. Empezaron las maravillas. Pero yo creí que ellas se iban a conformar los otros, porque solo pelearon el negocio. Pero no solo pelearon el negocio, sino que después se enojaron porque había alabanza. Así que por favor, vaya anotando en su corazón y fíjese en los que no les gusta la alabanza. No les diga nada, hermano, por favor, yo tampoco les voy a decir nada. Solo los voy a observar. No les voy a decir nada porque no tengo derecho. Si quieren quedarse así, pues queden así. Si quieren encender un foco así, como postes, pues. Si quieren, si quieren ponerse a criticar, critiquen. Lo único que les digo, hermano, es que por eso estamos haciendo el esfuerzo de explicar. El entendido entenderá. Y no le diga nada al otro, porque si no se va a poner usted en el mismo plano criticar al otro porque no danza. Y el otro criticándolo a usted porque danza. ¿Entiende? Mejor déjelo. Si no danza, alrededor de él dance usted. Y pásele echando una miradita a ver qué cara tiene. Muy bien. Fíjese que hay gente muy asustada ahora porque estamos haciendo énfasis en la danza. Pero yo estoy muy afligido porque no nos apuramos.
Porque en la medida que se limpie el templo, va a haber alabanza completa. Aleluya. La otra cita que yo di, la del templo, con el velo roto, no es nada más que la inutilización que Cristo hizo del templo. Les dijo en otras palabras, cuando rasgó el velo, de arriba a abajo. Ese es el nuevo nacimiento, que es nacer de arriba a abajo. Cuando Él rompió el velo con su muerte, con su cuerpo rasgado, rasgó el velo del templo, inutilizó el templo del monte Sinaí. En otras palabras está diciendo, todo esto cancelado. Ahora otra cosa, nueva. Y entonces ahí es que empezamos a entrar otra vez en el asunto del tabernáculo de David. Es que ahora vamos a ir con mucha meticulosidad. Entonces el estudio de esta mañana va a versar sobre el esquemita que dice ahí, ¿cuál será el modelo para nosotros hoy? ¿El monte Sinaí o el monte de Sión? Y note que dice aquí, no y, sino o. Esto quiere decir, o esto, pero no esto y esto. Es decir, no podemos nosotros estar con dos modelos opuestos al mismo tiempo. Entonces, ¿para qué sirvió el modelo antiguo? Sirvió como rudimento viejo, como preceptor, como maestro, como ayo. ¿Qué es eso? El antiguo pacto sirvió como un preceptor que nos ayuda para entender el plan de redención y nos lleva a Cristo, pero no fue diseñado para enseñarnos ni la alabanza, ni la palabra, ni la administración. Fue diseñado para enseñarnos cómo Dios en el atrio nos toma y nos salva, cómo nos derrama la sangre de su Hijo, el propiciatorio en el atrio, cómo el lavacro en el atrio, o sea, vamos entrando las etapas de la salvación, eso ya lo vimos, y luego después cómo entramos a servir, y luego después cómo nos podemos proyectar hacia el lugar santísimo, pero en el antiguo pacto no, porque solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. O sea que el antiguo pacto fue diseñado para enseñarnos cómo llegar a nuestro sumo sacerdote y cómo nuestro sumo sacerdote nos lleva al lugar santísimo. No fue diseñado para mostrarnos cómo entrar al lugar santísimo, porque no podíamos. No sé si me estoy explicando. No, nadie conocía el lugar santísimo, con excepción de los sumos sacerdotes. Amén. Entonces quiere decir que el que quiera tener la alegría y la restauración de hoy, no lo puede hacer desde el antiguo pacto. Por eso es que los que se están imbuyendo del antiguo pacto como modelo, no tienen alabanza, no tienen nada, porque no entran al lugar santísimo, porque no les corresponde. Muy bien. Pero Cristo rompió el velo. Cristo rompió el velo con su cuerpo. Acá está. Sí, es cierto. Lo rompió para que este lugar santísimo del templo quedara comunicado con el lugar santo. Pero resulta que Él se llevó el lugar santísimo para el cielo. Entonces sí que es cierto que quedó comunicado esto con esto. Pero cuando entraban los sacerdotes acá, como estaba roto el velo, no hallaban nada de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque dice Hebreos 6, dice que Cristo se llevó el lugar santísimo para que nosotros, no ellos,
sino nosotros pudiéramos entrar al lugar santísimo. ¿Dónde está el lugar santísimo hoy? En el cielo. Entonces, por eso podemos llegar hoy nosotros directamente al cielo, lugar santísimo, porque Cristo precedió nuestro andar hacia el cielo. No sé si me estoy explicando, hermano. Yo les veo bastante pasivos, no sé si será que está esto un poco complicado. Muy bien, sigamos pues. Veamos en el esquema. Entonces, el Señor levantó un modelo en el monte Sinaí, que se llamó tabernáculo y después fue el templo. Ahí en este modelo fue, repito, fue hecho para, como ayo, como preceptor, son los viejos rudimentos, que dice en Hebreos, no nos quedemos en los viejos rudimentos, sino que dejemos los viejos rudimentos y vamos adelante hacia la perfección. Entonces la perfección no está en los viejos rudimentos, la perfección está más adelante. ¿Dónde? En la gracia. ¿Cómo? Según el modelo de David. ¿Pero cómo es ese modelo? Entonces, pasemos de este modelo a este modelo después de la cruz del Calvario. Veamos qué encontramos en este modelo. Encontramos que de este hay solo un lugar en el monte de Sión, que es el lugar santísimo. No hay atrio, no hay lugar santo, sino solo lugar santísimo. ¡Qué tremendo! ¿Qué está diciendo con eso el Señor? Que ahora nos está diseñando para entrar continuamente al lugar santísimo, porque ya no hay lugar santo ni atrio. Muy bien. ¿Cómo lo va a hacer? Restaurando el tabernáculo de David que está caído. ¿Por qué dice que está caído? Porque usted va a toda la cristiandad, ya olvidémonos del monte Sinaí, las iglesias. Usted va a las congregaciones y el tabernáculo de David está caído. ¿Por qué está caído? Porque no hay palabra, porque no hay ministración, porque no hay alabanza. El clímax de la restauración del tabernáculo de David es la alabanza. Expliquémoslo y veámoslo gráficamente. David, igual que Cristo, solo que David en figura, se llevó del templo, el lugar santísimo, a su casa en el monte de Sión. Cristo se lo llevó al expirar y romper el velo, se lo llevó a su casa, el cielo. ¿Para qué se llevó David el lugar santísimo a su casa? Pues para entrar él y para que entraran todos de él. Qué interesante, hermano. O sea, ¿para qué se llevó David el arca de Dios, el lugar santísimo a su casa? Para que todos sus sacerdotes juntamente con él entraran cuantas veces quisieran al lugar santísimo. ¿Para qué se llevó Cristo el lugar santísimo al cielo? Para que nosotros, sus sacerdotes, entrásemos por la fe cuantas veces quisiésemos al lugar santísimo. Es una exactitud matemática. Entonces, estudiando a David, ¿cómo entraba David? ¿Cómo entraban los sacerdotes de David? ¿Qué hacían todos ellos? Podemos saber ahora qué tenemos que hacer nosotros para entrar no al tabernáculo de David, porque el tabernáculo de David es la sombra del lugar santísimo de hoy, que está en el cielo. Y en Efesios dice que nosotros tenemos entrada al lugar santísimo por el nuevo camino que Cristo abrió. En hebreo lo dice, con su cuerpo. De tal manera que ahora nos vamos rumbo al monte Sinaí, tendríamos que ir a Palestina. Ahora nos vamos rumbo al monte de Sión, literal, sino rumbo al monte de Sión que está en el cielo, aleluya. Y todos somos sacerdotes. Y todos podemos entrar. Por eso, hermano David, hermano, esto es bellísimo. David, sin ser sacerdote, sin ser de la tribu de Leví, entró al lugar santísimo con efod. Porque Cristo no era tampoco de la tribu de Leví.
Y tampoco era, según el orden de Aarón, tampoco era sacerdote. Sin embargo, entró al lugar santísimo y detrás de él entramos todos nosotros, que sí somos sacerdotes, pero no somos sumos sacerdotes. Y entramos, hermano, a alabar y a adorar. Ahora, ¿cómo llegaba David? Llegaba con todo lo que vamos a estudiar. Con pandero, con música, con arpa, con instrumentos, danzando. Que no es lo mismo que brincando, pero las dos cosas se pueden hacer, solo que aquí por el edificio no. Amén. Vamos a definir eso, hermano. Esto es muy lindo, muy precioso. Entonces tenemos ya el panorama general, ¿verdad? Está explicado, hermano, estará entendido. Entonces ahora fíjense que alrededor del lugar santísimo, acá, estaba todo el sacerdocio, todo el que quería, y por supuesto David. Pero para hacer ese traslado, de acá para acá, hubo una serie de acontecimientos que vienen a ser exactamente la figura, todo está escrito, hermano, la figura de cómo Dios va a restaurar el tabernáculo de David espiritual ahora en la iglesia muerta. Elí, en el tabernáculo de Silo, es tipo de la iglesia muerta, con lugar santísimo. Nadie entraba, nadie le daba importancia. Ya Elí no tenía ganas más que de morirse, hermano. Dejaba pecar a sus hijos. ¿Se acuerda de eso? Entonces el Señor se enojó con Elí. Con todo ese sacerdocio se enojó. Y dice que ya no les hablaba, ya no había palabra, dice en Samuel, primera de Samuel. Ya no había palabra, ya no había, por supuesto que no había alabanza, por supuesto que no había sueños, visiones, nada. Se había retirado Dios del tabernáculo de Silo. Pero seguían sus ritos, seguían sus ceremonias. Hermano, interpréteme por favor, vamos a ir paralelos. Piense en la iglesia cuando le esté hablando del tabernáculo de Silo. No había más que rutina, no había más que sermoncitos arreglados, no había ni alabanza, ni adoración, los músicos medio dormidos, si había músicos. Yo he asistido a iglesias en otro tiempo en donde a veces no llega ni el pianista, ni el que dirige, ni los que oyen. Una noche me tocó la oportunidad, me tocó la terrible oportunidad, hermano, de llegar a un servicio que tuvieron que cerrar la iglesia. El pastor me dijo, mire, y por cierto que lo cerró con mucha alegría. ¿Sabe qué me dijo el pastor? Y yo fui el único asistente. Me dijo, ya se fijó, hermano, no vino ninguno, ni el que iba a tocar el piano, solo nosotros estamos. Ya son las 7:30, cerremos, hermano, porque feliz de un día de feriado, nadie llegó. ¿A qué? Bueno, así está el tabernáculo de Silo. Pero ese es el grupo de religiosos que pegan el grito en el cielo cuando el Señor quiere limpiar el templo. Esa es la gente que no entiende por qué hay que ministrar. Excuso decirles, hermano, en favor de las honrosas excepciones, que hay personas que no lo entienden porque no se les ha explicado. Pero hay personas que no lo entienden porque no quieren entender. ¿Me entiende, hermano? ¿Me entiende usted, verdad? Entonces, una vez que lo hayamos explicado, nos vamos a ir para adelante. Y los rezagados, ya sabe usted quiénes van a ser. Cuando David tomó el arca, cuando Elí tomó el arca y lo dio a sus hijos y a otras personas más que la llevaran del lugar santísimo de Silo a la batalla contra los filisteos, llevaron el arca pensando que el arca de la presencia de Dios los iba a salvar de la derrota contra los filisteos. Los filisteos son
signo o sinónimo de paganos, los impíos. Entonces vienen los impíos y atacando piense, como le digo, repito otra vez, piense en la iglesia, cuando le estoy hablando de lo otro, porque lo otro es figura. Entonces vienen los filisteos del mundo y están por pelear con la iglesia, o perdón, con el concilio, que es la iglesia muerta. Y la derrotan. La derrotan cuantas veces quieren. Usted sabe que la iglesia muerta no se defiende. Si llega la mundanalidad, le dan la bienvenida. Si llega el pecado, le dan la bienvenida. Todo, derrota tras derrota. Y el templo actual, muerto, se llena de filisteos, vencedores. ¿Quiénes son los que mandan? Los filisteos. Se hace una sesión general, votan al pastor o a quien les da la gana y ganan los filisteos, porque son filisteos infiltrados. Yo tuve la oportunidad de ver casos, hermano, en que mandaron a traer filisteos contratados para meterlos en la sesión en que se iba a elegir pastor. Eso yo lo vi con estos ojos míos. A mí no me lo cuentan. A mí no me lo cuentan, yo sé sus métodos. Contrataban gente, la que pasara por ahí, mira, te doy tanto entrar, vas a levantar la mano. Y salía el pastor elegido abrumadoramente. Y los espirituales tenían que ir. Esa es la situación del mundo muerto, del mundo religioso. O si no, el pastor, cuando ya se acercan las elecciones que el Señor nunca ha mandado que se hagan, empieza a ganarse a la gente. Entonces los visita hasta 3, 4 veces al día. Interés, ¿cuánto vale eso? ¿Por qué? Para elegirse. ¿Cierto o no es cierto? Yo sé que se sonríen mis hermanos que venimos de la misma loma. ¿No estuvimos allá? Estuvimos en la iglesia muerta, hermano. Yo estuve 2 años, ¿cómo aguanté? No sé, me da pena decirles que estuve 2 años. Bueno, entonces esa situación Dios la arregló de la siguiente manera. Aleluya. ¿Sabe cómo la arregló? Dijo Dios, me voy a ir de ellos. Y entonces permitió que su arca de Dios, su arca del pacto, fuera capturada por los filisteos en la batalla. Todos los filisteos se llevaron el arca. Entonces ya Dios prefirió estar con los impíos y no con la que decía ser su gente. Y por eso, hermano, muchas veces entre los impíos se encuentra más hambre de la palabra de Dios muchas veces que dentro de la gente muerta de las iglesias. Y usted va a mirar que, por ejemplo, cuando el arca fue capturada, como la presencia de Dios no es para el impío, la misma arca de Dios se defendió. Y empezaron las plagas contra los impíos, contra los filisteos. Entonces los filisteos inmediatamente entendieron, ese Dios no es para nosotros, lo vamos a devolver. Y devolvieron el arca, pero como no la podían ir a dejar, aquí está el arca, la montaron en un carro nuevo, le pusieron unos bueyes nuevos también, que jalaran el carretón del arca, y los dejaron ir, y se fueron allá con Israel. O sea que regresó el arca de Dios a su pueblo. Oiga, hermano, esto es el Espíritu de Dios, diciendo, ¿quién me quiere? Me salí del templo religioso, ¿quién me quiere? Ninguno lo quería. Ninguno quería el arca. ¿Me quieren aquí? No. ¿Me quieren aquí? No. ¿Me quieren aquí? Y sabe usted que cuando vino el arca de Dios a la tierra, que se llama Jesús, tampoco querían que ni siquiera darle el lugar donde naciera. No lo querían en ninguna parte. O sea que prepárese, mi hermanito que va junto con el arca, a que no lo quieran en ninguna parte.
Aleluya. Lo vamos a ver, hermano. ¿Usted va a querer estar con los suyos? No los van a querer. ¿Usted va a querer estar en tal barrio? Lo van a sacar 40,000 firmas para que salga usted de la iglesia del barrio. Y como van las cosas, vamos a tener que ir a hacer un satélite a la luna para ir a adorar allá. No nos quieren oír, nadie nos quiere oír. Menos mal que aquí todavía estamos aislados. Ya cuando nos rodee la gente, no sé qué vamos a hacer. Bueno, se tendrán que aguantar ellos, ¿verdad? Y ahí está el arca, de acá para allá, de allá para acá. Esa es figura de la presencia de Dios que quiere entrar a los templos y no lo dejan. Qué figura más exacta. Entonces dice alguien, David, lleven el arca con Obed-Edom, y la llevaron a Obed-Edom, israelita, Gersón, ¿cómo se llama? No, Gerseo, o sea, gentil identificado con Israel. Un gentil recibió el arca y se empieza a recibir bendición en la casa. Estuvo 6 meses. Un avivamiento de 6 meses en una casa. Ese es tipo del primer avivamiento en una casa de todas las que Dios quería avivar. Martín Lutero, cuando empezó la restauración. Y vamos a ver 4 movimientos, que no tenemos tiempo de explicarlos acá, de cómo el arca anduvo de lugar a lugar, de lugar a lugar, y cuando se proyecta la historia, Martín Lutero, Juan Wesley, avivamiento del Espíritu Santo y la restauración final, 4. Y cuando ya no había nadie más, es decir, ya todos estaban, el arca de casa en casa, pero noten, avivamientos de casas, o sea, avivamientos parciales, luteranos, wesleyanos, etcétera, pentecostales, etcétera, restauración ahora. Viene el día, el momento en que David va a dar la orden de que esa presencia de Dios la lleven definitivamente al tabernáculo de David. O sea, el avivamiento final, que no lo va a hacer ni Wesley, ni Lutero, ni nadie, sino David, o sea, Cristo. Aleluya, Él lo va a hacer, Él lo está haciendo, hermano. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Ahora mire, David lo que hizo fue inmediatamente, con todo el gozo de su corazón, le dijo, Señor, yo te voy a hacer, tú no me permitiste que te hiciera templo, Señor. Ahora te voy a poner un tabernáculo para tu presencia. El Señor le dijo, sí, porque yo te voy a edificar casa a ti. Tú no me la vas a hacer a mí, yo te la voy a hacer a ti. Y le hizo esta casa. Entonces hizo una enramada, un tabernáculo. Acá. Y ahí ahí se proponía meter el arca del pacto que andaba de casa en casa, de avivamiento en avivamiento, de campaña en campaña. Y la gente después se queda muerta, ¿verdad? Campaña en campaña, reviven así como muñequitos de feria. Pasa la campaña. Va a venir Gigi Ávila. Gigi Ávila. Y le da Gigi Ávila algo y ¡bum! Se va Gigi Ávila y caen otra vez. Va a venir fulano de tal, otra vez. Yo le llamo ponerle suero al muerto, al moribundo. Solo le ponen suero. Mientras está el suero, está con vida. Rosado se pone, hermano. Y se terminó el suero. No es así como va a avivar el Señor su iglesia. Bueno, entonces, David dijo, vamos a llevar el arca. Y organizó todos. Y mire, hermano, organizó todo el sacerdocio con alabanzas, con instrumentos, con todo lo que había que hacer para llevar el arca. Y como él vio cómo llevaban el arca, un poquito ignorante, David, vio cómo llegó el arca a ellos en un carro nuevo, con bueyes nuevos, dijo, así se debe llevar el arca. O sea, la iglesia de hoy está imitando los métodos mundanos para llevar la presencia de Dios. Campañas a lo Hollywood, póster, artistas, magos, y eso es todo el avivamiento. Carro nuevo. Y va
por bueyes nuevos, o sea, neófitos, ignorantes, nunca han pasado por ese camino. Aleluya. Entonces David dijo, ahora llevamos el arca, y lo montó igual que los impíos. Igual, los métodos igual que los impíos. Regalamos desde el púlpito, hermanos, el que venga, los primeros 10 que vengan el próximo domingo, un disco de Elvis Presley. A los 40 primeros que vengan les vamos a regalar un calendario con Marilyn Monroe. Así estamos, hermano. Así estamos. Y aquí no se ve mucho todavía, pero en otros países que yo conozco, que hablan un idioma extraño al nuestro. Y me parece que no es alemán. Hermano, los pastores se pelean en la calle como los ruleteros de aquí, se pelean el pasaje. Mire, me daba la impresión de ruleteros, peleándose el pasaje. Pero no solo el pasaje, ¿sabe qué era el pasaje? Que cada uno iba a diezmar a donde iba, ¿verdad? Qué triste. Qué triste. Pero lo más triste es estarse peleando, jalando los hermanos, mejor véngase conmigo, mire, mi carro es más cómodo, tiene aire acondicionado. Y el otro con su carcacha y el otro, ay, hermano. Bueno, ya no hablemos más de la gente. Allá va el arca en carro nuevo. Y Dios mató al primero que le puso la mano al arca. Entonces David se asustó. ¿Qué pasa? Y ya empezaba la música, y ya empezaba a danzar. Danza en la carne. Cuando no se danza en el orden de Dios, es danza en la carne. El chinique. Cuando no se danza en el orden establecido, cuando el que está danzando no se ha dejado limpiar y no está en el orden de la palabra, danza en la carne, hermano. Ofende a Dios. Por eso Dios le dijo a David, detén eso, quita eso. No es así como se va a llevar mi presencia. Tiraron por allá el carro nuevo, mandaron a matar los bueyes, ¿sabes qué hicieron con ellos? Y llamaron a los sacerdotes. Y pusieron el arca encima de 8 sacerdotes. El arca de Dios iba en hombros de 8 sacerdotes santificados. Los 8 que se salvaron en el arca de Noé. Y en la primera fila de atrás iban 120 sacerdotes tocando trompeta. Los 120 del aposento alto. Y detrás de los 120 iba todo el sacerdocio, pandero, las mujeres, los niños, pandero en mano, instrumentos músicos, cantando y danzando, aleluya. Y David a la cabeza, o sea que el que primero alaba en medio nuestro es Jesucristo, que está alabando al Padre, aleluya. Él va delante de nosotros y nosotros vamos a hacer lo que Él hace. Y no nos podemos imaginar a Cristo haciéndolo en la carne. Qué tremendo. Yo me estoy gozando como que lo estuviera oyendo por primera vez. ¿Y qué pasó cuando entraron el arca al tabernáculo de David? La colocaron en su lugar, el centro. Entonces ahí se mantenían. Ahora ahí ya no habían incensarios, ahí ya no habían panes de la proposición, ahí ya no había nada de eso. Porque los panes de la proposición, los panes eran las mismas personas que se ofrecían. Ahí no había incienso, porque el incienso eran las alabanzas y las oraciones de los que estaban adentro. Igual que hoy. Ahora bien, desde la ventana
del palacio y pasó por enfrente del palacio. David, como ahí en su casa, en el patio de su casa se quedó el lugar santísimo. Y como estaba en el monte de Sión, entonces desde la ventana, Mical, su bella esposa de David, lo vio y lo vio danzando. Levantaba los pies para un lado y para otro. Usted se imagina la danza que hizo David. Y dicen que él era hermosísimo, el hombre. Y todos danzando alrededor de él, y las mujeres, dice que de toda clase, las siervas, las esclavas, danzando. Y la mujer mirando, hermano, de mirona nada. Y cuando en su ocio de palacio vio a David, lo menospreció. Y le dijo: te has hecho vil delante de tu pueblo, danzando como un cualquiera. Ese es el vituperio que nosotros tenemos que recibir. David era hermoso y hasta cualquier movimiento ha sido hermoso. Pero nosotros que no tenemos de hermoso nada más que el nombre, ¿cómo nos iremos a ver danzando, hermano? Y si Mical se burló de un David elegante danzando, ¿qué van a decir de nosotros allá, barriga en mano, danzando ahí? ¡Aleluya! Una ancianita por allá tirando los pies para un lado y para otro. ¡Qué vituperio, hermano! Pero ¿qué dijo David? Más vil me querría hacer, para hacer algo, para decirle algo al que me levantó del anonimato. Y le dijo a Mical, como era hija de Saúl, y ¿sabes por qué danzo? Le dijo. Mire, no es que tenga nada contra esa gente, tengo todo. Muy bien. ¿Cómo debemos adorar? Entonces, Salmo 74. Salmo 34, 1. No lo vamos a leer. ¿Dónde debemos adorar? Salmo 22, 22. Porque el himnario de este tabernáculo de David fue el salterio, todos los salmos cantados. ¿Cómo debemos adorar? Ya se fijó usted, ¿cuándo debemos adorar por lo primero? ¿Dónde debemos adorar? Lo segundo, Salmo 22, 22, Salmo 35, 18, Salmo 99, 9 y Salmo 149, 1. ¿Dónde debemos adorar? ¿Qué fue eso? ¿Cómo debemos adorar? Como dice que adoraban los hijos de Israel en Hebreos 24, 14. Hebreos 24, no hay, ¿verdad? Tienes razón, hermano. Hechos, perdón. Hechos 24, 14. Con voz audible, oiga pues, nosotros debemos adorar con voz audible. No es cuestión, estoy adorando, hermano. Con voz audible. Así que es mentira eso que es que por dentro estoy adorando. Voz audible, Salmo
66:8. 98:4. Eso quiere decir, hermano, con aclamación de júbilo. Bueno, hágame favor, ¿cómo será? ¿Cuántas miles vengan aquí, hermano, aclamando con júbilo una mañana? ¿Usted se imagina? Miren, ni siquiera lo podríamos hacer aquí porque nos quedamos sordos, hermano. Aclamando, no es ni siquiera medio gritando. Aclamando es con todo, a todo pulmón. A todo pulmón. Aclamando, pero no aclamando con esfuerzo, no, aclamando con júbilo. Como en el deporte, hermano. ¡Ah! Aquello que se emociona, así. Salmo 47:1. Con cantos. Salmo 145:7. Con acciones de gracias. Salmo 26:7 y Salmo 100:4. Con acciones de gracias, aunque no te esté pidiendo nada, gracias Señor, aleluya, gloria a tu nombre, gracias Señor, gracias. ¿Se fija? Permitido, hermano. Claro, no lo va a hacer a la hora del mensaje. Por eso hay un director y se tiene que hacer en esta alabanza y en esta adoración lo que el director hace. Por eso David iba adelante del cortejo. David danzaba. David se detenía. David cantaban. David gritaban. Ese era el director. Después nombró a Asaf y a otros directores entrenados. Y sabe usted, para su mayor sorpresa, repasaban los coros. Si no son improvisados. Y probaban las voces. En la congregación todos podemos cantar, como sale, ¿verdad? Pero si se va uno allá arriba a la plataforma, que le prueben la voz. No van a ir con trompetas desafinadas allá arriba, ¿verdad? La trompeta, se arruinó el servicio. Igual las voces. Si yo me subo y me dan una trompeta, ¿qué hago con la trompeta? ¿No? Pero uno que sabe, la toca inspiracionalmente. Con acciones de gracias, entonces. Con alegría. Salmo 66:1. No es estar alabando con la cara agria. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Si está triste, doble sus rodillas y haga oración que le entre la alegría. Tampoco la finja. Pero si está alegre, cante con júbilo. Con júbilo, con alegría, dice. Salmo 66:1 y Salmo 102. Ahora se va a asustar de lo que le voy a decir ahorita. Le digo mejor primero el Salmo. Salmo 126:2. Con risa. ¿Se fija? Imagínense que todos ahí. Por supuesto que nacida, ¿verdad? ¿Usted no ha sentido alguna vez toque de espíritu para reírse? Pues eso le va a tocar hacer ahí. Mire, hermano, ya con solo lo que llevamos ahorita, cualquiera que está aquí adentro, que sea religioso, nos cataloga de locos. Y los de afuera, de locos de remate. Y los médicos que vengan psiquiátricos, Dios nos querrán llevar en masa, hermano. Una redada de todos estos tienen trabajo para 20 años, hermano.
en el manicero. 20 años nos tendrían que aguantar ahí nosotros adorando allá adentro. Aleluya, mejor nos deja aquí. Ay, Dios mío. Ahora nos volvimos un poquito más cuerdos, con instrumentos de música. Salmo 33:2, 153, 4 y 5. Con el batir de las manos. Batir de las manos se explica de dos maneras. Palmear, pero palmear no para llevar el ritmo de la música. Eso sería palmear. Mire, hay palmear directamente. Hay palmear. Pero palmear es de alegría. De alegría. Batir las manos es llevar, ahí sí, como llevar ritmo. Pero es también, batirlas es mecerlas. Tiene dos acepciones. Ya cuando sea a batir las manos, todo, a batirlas. A golpearlas una con la otra. Salmo 47:1. Levantando las manos. Eso no tengo que explicarlo, ¿eh? Manos arriba. Salmo 28:2. Es signo de entrega. Aquí estoy, Señor. Cuando es así, aquí estoy, Señor. Entrega. Pero cuando es así, dame. Aleluya. Qué lindo eso. Qué cosa. Cuando todo eso esté restaurado, hermano, los criticonos ya no van a caber aquí. Aquí viene la cosa que suena, hermano. Salmo 30:11. Nos volvimos a poner locos otra vez. 149:3, 154, con danza o baile. Esa sí la vamos a leer. Salmo 30:11. ¿Quién lo lee? Pero tiene que venir aquí. Tiene que venir aquí a leerlo para que quede en la grabación. Salmo 30:11. Otro hermano va a venir a leer aquí rápidamente el Salmo 149:3 y el 154. Salmo 30:11. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Le cambió su ¿qué? Tristeza, lamento. Me diga usted, ay, hombre, sí, cómo están las cosas, hombre, la inflación y el sueldo para abajo. Y entra usted y entra la alegría y el ritmo. Y cuando usted siente, ¿está qué? Bailando. ¿De dónde sacan eso ustedes? De la palabra. ¿Por qué? Porque el modelo de hoy en la restauración del tabernáculo de David es David. Son los salmos. Y usted sabe que en el Nuevo Testamento dice cantad salmos. Así que no va a creer que solo es del Antiguo Testamento. Muy bien, dice, ¿quién va a venir a leer el 149:3? 149:3. Amén. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. 154. Alabadle con pandero y danza. Bueno, los que nos critican, que no debe haber, que de dónde sacamos eso, porque lo que más critican es la danza.
hermano, ¿y no está pidiendo el Señor alabanza y la damos? ¿No está pidiendo levantar las manos y las levantamos? ¿Y qué diferencia hay entre la orden de levantar las manos y la orden de danzar? Ah, pero es que ahí quiere decir, no quiere decir, es danzar. Eso quiere decir danzar en el pensamiento, no, danzar. Mover el cuerpo con ritmo, eso quiere decir danza. Vamos a danzar en corro, porque también se habla en los salmos de corro. ¿Sabe qué es corro? Danzar en grupos, cogidos de las manos. Las vigilias y las fogatas. Montelín, sacar plano Gloria a Dios. ¿Por qué debemos adorar? ¿Por qué debemos adorar? Salmo 22.3, 33.1, 50.23 y 147.1. Repito, Salmo 22.3, Salmo 33.1, 50.23, 147.1. Cuando alguien le diga, ¿por qué adoramos así? Sáquele esos salmos. Ah, no, pero es que eso era para los judíos. Pero acuérdese que David estaba en un periodo en que la restauración de ese tabernáculo era para todo el que entrara. Y en los salmos usted ve que van dirigidos a gentiles. Todas las gentes adoren, todos los gentiles alaben. No dice solo los judíos. Sigamos. Debemos adorar con el cuerpo, porque el cuerpo es parte del ser que se entregó. No lo podemos dejar afuera. Debemos adorar con el alma, porque es conexión entre el cuerpo y el espíritu. Y debemos adorar con el espíritu, porque ese es el que motiva la alabanza. Dice aquí que en el tabernáculo de David adoraban a Dios espíritu, alma y cuerpo. Ahora, nosotros debemos entender, hermano, que Dios es el único que puede motivar el espíritu. Si estamos andando en el espíritu. Si no estamos andando en el espíritu del hombre puede ser motivado por estímulos que atraviesan el alma, pero que vienen de la carne. Entonces vamos a tener el remolino que se llama. Yo no sé cómo explicarlo. El remolino es así, mire hermano. Como un tornado. Aquí está la motivación inicial. Espíritu o carne. Entonces viene la persona debe, porque es salva, ¿no? Este es salva. Como es salva, tiene un motivo, el motivo más grande para danzar. La salvación. Porque exactamente ese fue el motivo de la primera danza de Israel. Cuando atravesó el Mar Rojo y los enemigos se quedaron ahogados, se cerró el agua y vieron a los enemigos ahí hundidos, danzó María con todas las mujeres en pandero en mano. Esa es la danza, la motivación principal de la danza, porque somos salvos. Ahora, ¿quién que es salvo entonces no esté exceptuado de danzar? Es que dice, sí, pero es que espero yo un motivo, hermano, fíjese que tengo que sentirlo. ¿Qué es lo que tiene que sentir más que ser salvo, hermano? Que sanaron su hijo. Eso es aparte. Eso es extra. Usted viene a alabar y adorar con todo al Señor porque lo salvaron de Egipto y lo pasaron al otro lado. Muy bien.
Entonces, pero viene esto, que al empezar la motivación de la danza, y esto es muy importante, hermano, estoy hablando de la danza como puedo aplicarlo a cualquier otra cosa, cantar, orar, predicar, etc. Pero lo más señalable ahora en la danza. Entonces aquí está el salvo que va a danzar. Si está triste, no tiene una motivación en el momento, tiene un problema, etcétera. Entonces dice el Señor que se arrodille y arregle todos sus, bote la carga, etcétera. Entonces ya se botó la carga, si tiene confianza en el Señor y fe en el Señor, pues ya se levantó de ahí. Bueno, Señor, ya mi problema es tu problema. Ahora, alegrado, empieza pues, ¿eh? Por decir algo, hermano, no me mire raro. Entonces, empieza a danzar, porque ya está en facultad de danzar. Fíjese, estamos hablando de un cristiano. Ahora, si éste está en pecado, si éste está no en comunión con Dios y quiere ponerse a tono con el resto de la gente, empieza a danzar como empiezan a danzar todos, impulsados por el intelecto. Bueno, alma, prepárate. Y el alma le dice, bueno, cuerpo. Ya vamos, ¿verdad? Así empezamos todos. Pero luego que él empieza a danzar, su danzar, por estar mezclado con pecado, con impurezas, etc., es ofensivo. La única danza aceptada por Dios es cuando el creyente sigue danzando y se está gozando, hermano, se está gozando. Pero entonces el Señor lo va a premiar, que en un momento dado el Espíritu lo toma. Y vienen manifestaciones supremas, éxtasis, danzando en medio del pueblo con los ojos cerrados, porque ya se elevó, se fue. Y entonces profetizando, alabando, hasta que vuelve otra vez, mire. Y va. ¿Quién no va a querer eso? Pero oiga el peligro. Si se lanza en la carne, se va, y la carne le abre puerta para que otro lo empuje y lo tome. Y empiezan profecías falsas, y empiezan cosas falsas. Entonces tiene que haber un ministerio discerniendo. Mira que no es nada más de moverse. Y tenga la seguridad, hermano, que en esta restauración el Señor va a poner todo lo necesario para distinguir que está danzando para Dios, el que está hablando en lenguas legítimas, discernimiento de espíritus. Y allá va a ir el hermano que Dios toque para llevarse a alguien para reprender el enemigo. Y allá va a aparecer el primero que le cae encima a otro, especialmente a alguien que le cae mal, o si no, a alguna que le cae muy bien. Dan gloria a Dios. Así que tenemos que adorar entonces en los 3 compartimientos del cuerpo. Esta es la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus profetas. Se estará cumpliendo, hermano, y nos estarán trasladando de los viejos rudimentos, del aburrimiento y la rutina religiosa, al apoteósico monte de Sión. La cita más deseable que vamos a leer está en Hebreos. Para sellar esta conferencia, 12 o 13. No nos hemos acercado sino al monte de Sión. Capítulo 12. ¿12 qué? 20 y tantos.
óigalo, hermano, óigalo bien. Porque no os habéis, está hablando a la iglesia. Y fíjense que no está hablando en el Antiguo Testamento. Está hablando a la iglesia. Digámoslo más claro, está hablando a nosotros. Mire qué les dice. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad. Ese era el monte Sinaí. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaban que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Era muy duro el monte Sinaí. Sino que, no dice en el 21, en el 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba, así aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era que lo que se veía, que Moisés, mire, el monte Sinaí, dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Ahí está, ¿ve? El tabernáculo de David. ¿Dónde está el tabernáculo de David? A la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, porque es en el cielo, nuestro lugar santísimo, a la congregación de los primogénitos, esa es la iglesia pura, que están inscritos en los cielos, son los hermanos que ya están allá, que ya se fueron, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Los primogénitos son los hermanos de la iglesia que ya están allá, y los justos hechos perfectos son los santos del Antiguo Testamento que también ya están allá. Y las miriadas de ángeles os habéis acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Ese es el David que va delante de nosotros, danzando y alabando hacia el tabernáculo de David, hacia el lugar santísimo al cual nosotros hemos sido introducidos. Entonces yo le voy a nada más a leer las diferencias que hay. En el tabernáculo del monte Sinaí, del cual ya nosotros no tenemos nada que ver, no se podía cantar. Fíjese, asómbrese de eso, hermano. Yo eso no lo había descubierto en el tabernáculo de Moisés. O sea, acá, por eso es que los fariseos hasta cierto punto tenían razón cuando los muchachitos alabaron, cuando limpiaron el templo, y que alabaron, Hosana, 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 si no estaba permitido cantar, mucho menos alabar. Entonces nosotros dijeron, ¿y de dónde estos están imponiendo nueva norma aquí? Tenían razón, porque en el de Moisés no se podía cantar, ni había cantantes, coros, no había. No se podían usar instrumentos de música. Asómbrese de eso, hermano. Yo no sabía eso, fíjese. Yo creí que en el tabernáculo y en el templo se podían usar instrumentos. No se podían, no podían ministrar sino solo los levitas. En cambio en el otro, usted anote de una vez que en el otro es todo lo contrario. O sea que estamos diciendo, uno, allá no se podía cantar, ni había cantores, en el de David sí. Allá no había instrumentos, en el de David sí. Allá solo los levitas, aquí todos somos sacerdotes. Allá no había confesión. Óigase eso, que es otra de las pullas. Pero ¿quién que está escondiendo algo quiere que lo interroguen? ¿Quién que esconde algo, hermano? Hermana, no tiene usted ningún pecado, hermana, no hay algo. Fíjese que no, sí, hay. Entonces los que ya sospechan que les va a sacar algo, les va a salir algo, dicen, no, confesionario. Que se confiesen con quien quieran ellos, pero que lo hagan, que saquen. Yo estoy enojado, hermano. Y por ahí alguien preguntó,
y el hermano Otto ya lo ministraron. ¿Y qué corona tengo yo, hermano, si yo también soy pecador? ¿O cree usted que soy aparte? ¿Verdad que no me lo creería? Yo tengo que entrar a platicar con mi hermano, que yo decida, elija, que el Señor me muestre que me va a ayudar. Por la jerarquía ministerial que el Señor nos ha colocado, tenemos también que buscar con quiénes vamos a tener confidencias. No voy a llamar yo a alguien, mire hermano, venga acá, ¿me quiere confesar, hermano? No, ahí sí no es confesionario. Lo que estamos haciendo es sacando, porque en el monte de Sión, Primera de Crónicas 16:4, Salmo 81, había confesión de pecados. Antes de entrar a hacer todo esto aquí, hermano, mire, antes de entrar a hacer todo esto aquí, sacrificaban antes aquí y confesaban. Aleluya, esto es tremendo. Entonces, no hay ninguna razón para retraerse. ¿Quién que no quiere tinieblas, no le gusta ir a la luz? Y debemos ser tan sencillos y humildes de desdorar a nuestros modelos. A veces nosotros hacemos modelo de un pastor, de un dirigente, de un hermano, y entonces queremos, como dijéramos, hermano, no queremos imaginar siquiera que tengan faltas, que tengan errores, que tengan fallas. Pero ¿quién no los tiene? Solo el Señor no los tuvo. David los tuvo. David tuvo el profeta que decirle, tú eres adúltero. Cayó al suelo David y empezaron a echarle fuera todos sus problemas. Ahora bien, convénzase entonces que allá en el de Sinaí no había confesión. En el de David sí había confesión. En el otro no había, pero acá en el de David glorificaban. En el de Moisés no glorificaban. En el de David había alabanza. No voy a dar todas las citas porque aquí las tengo apuntadas, pero no puedo darlas todas. Había canto de salmos. Había alegría y gozo expresado con la misma música, con risa, con llanto, con todas las expresiones del alma. Había batir de manos, allá no. Había aclamación y grito, allá no. Había danza, allá no. Habían manos levantadas, allá no. Había postrarse, allá no. Había amén en cada expresión de entendimiento, dice. Había amén en el de David. En el de Moisés solo se permitía que dijeran amén cuando habían maldiciones para los enemigos. Decían, por ejemplo, fíjense que si estuviéramos todavía en el tabernáculo de Moisés, cuando se dijera aquí, que los enemigos sean castigados, amén, toda la iglesia. Eran las únicas ocasiones en que decían amén en el tabernáculo de Moisés. Ahora en el de David decían amén cuando había bendiciones. Y aquí tengo las citas para el que les interesara. Ayuno. David afligía su alma con ayuno. Había también expulsión de demonios. David lo hacía aún con música. Había aquí y allá no, imposición de manos para transmitir bendiciones. En el de Moisés solamente para transmitir el puesto a sus sucesores. Había en el monte de Dios, de Sión, había todo lo que el Señor ha prometido restaurar para este tiempo.
El que se quiera quedar en el tabernáculo de Moisés se va a quedar triste, apagado, con velo roto, sin entrar al lugar santísimo. Y ya el Señor lo dijo en Hebreos 9:8. No podrá participar del lugar santísimo mientras se quede en el tabernáculo de Moisés levantado. Por eso cuando venga Cristo, van a restaurar los judíos el tabernáculo de Moisés. Antes de que venga Cristo, van a restaurar el tabernáculo de Moisés en Jerusalén. Mientras que, antes de que venga Cristo, en la iglesia se va a levantar el tabernáculo de David. ¿En cuál de los dos quiere estar usted? Amén. Lugar a preguntas. Sí, le bendiga, hermano. Hermano, entonces quiere decir definitivamente que para que haya logos, tiene que haber, es decir, logos para que haya rema definitivamente. Si antes no hay logos. No, lo que estamos diciendo es que es diferente una cosa de otra. El logos está para todos, la información de Cristo la tienen hasta los impíos. Pero también, tal vez sí podríamos asegurar que no necesariamente tiene usted que haber leído en la Biblia un pasaje como logos para que luego se vuelva rema. Puede ser que el rema llegue solo, allá en el patio de su casa, en la noche, pero tiene que haber una coincidencia entre el rema y la palabra logos. Es decir, el Señor no va a ordenar nada que contradiga el logos. El logos es como que dijéramos la Constitución, pero lo que se va a hacer afuera, sea que la policía, sea el poder ejecutivo, judicial o cualquiera, tiene que hacerlo de mutuo propio, pero no contradiciendo la Constitución. Pero no tiene que ir a la Constitución para ver si se pasó el semáforo, a ver si la Constitución dice que al pasarse el semáforo en rojo hay que poner remisión, ¿verdad? Eso no lo hace el policía. El policía mira su reglamento, pero todo lo que se haga ahí, ese rema, tiene que ser en base que no contradiga la Constitución de la República. Entonces, lo que Dios va a hacer, lo va a hacer de acuerdo a su palabra escrita. Pueden haber aparentes remas, que son visitaciones diabólicas, pero entonces van a contradecir la Biblia. Usted decía, hermano, que van a haber ministros, siervos, vasos del Señor, que en determinado momento van a levantarse cuando haya lenguas o profecía falsa, y que van a llegar a traerlos y llevarlos a orar por ellos. Ahora, y lo que yo quisiera saber es, ¿esto va a suceder, digamos, ya, o van a tener ellos una identificación antes con usted, digamos, que es la cabeza del ministerio este? Porque podría suceder que de repente empiecen a levantarse un montón, ¿no? Como guiados por el Espíritu Santo. Es explicar, no es que vamos a organizarnos, ni que el Señor ya está poniendo la gente ahí, o que los diáconos lo van a hacer. En realidad, conforme vaya creciendo el despertamiento, el Señor va a ir poniendo los hermanos y hermanas que van a estar al cuidado de eso. Es decir, Él mismo se va a ocupar de levantarnos, pero claro, todo que tiene que ser en concierto. No cualquiera se va a levantar a callar a fulano y cualquiera a mengano. Tenemos que poner orden. Por ejemplo, tenemos que empezar por poner orden en las manifestaciones de los dones del Espíritu. Ya estamos haciendo pláticas con los hermanos, aunque es un poquito difícil, viera que se vuelven a repetir los errores, no sé por qué. Pero tenemos que, por ejemplo, entender que cuando se está cantando y haciendo cualquier cosa, tiene que ser de acuerdo con el que esté dirigiendo. Eso es muy importante. Si no, ¿para qué dirigen, hermano? Usted sabe que hay movimientos libres que dicen que no debe dirigir ninguno, que va a dirigir el Espíritu Santo. Entonces se levanta uno a predicar, se levanta uno a hacer tal cosa, se levanta... No, hermano, si Dios no es de desorden. Lo que va a pasar es que ni va a dirigir el Espíritu Santo, sino que la carne de la gente. Entonces tiene que haber un director en el Espíritu.
dirigiendo el espíritu de los hermanos para hacer mejores vasos para el Espíritu Santo. Y que no me venga a decir nadie, hermano, que eso ya es coartar el espíritu, porque tampoco diría entonces la Biblia que los hermanos son los que tienen que hacer los turnos para los dones. No dice que es el Espíritu Santo, porque si fuera el Espíritu Santo nunca habría arrebatos, nunca habría trastornos y desórdenes, pero como es el espíritu del hombre el que hace los turnos, por eso hay equivocaciones y problemas. ¿Me entiende? Entonces dice, pero que se haga por turno. ¿Pero quién va a hacer el turno? ¿El Espíritu Santo? No, la persona. Puede adelantarse, puede no querer hacer cola, puede hacerla, o no. Ahí está, miren, ahí está el problema. No sé si me estoy explicando. Pero definitivamente, hermano Guido, no, eso tiene que ir conforme va creciendo. Y va a ir apareciendo ya el elemento con discernimiento, y va a ir apareciendo, y desde luego tiene que haber una jerarquía. Pero en la jerarquía mayor, en la reunión, es el que dirige. Por eso tiene que seleccionarse mucho el que dirige. El que dirige va a poder dar lugar a dones o no dar lugar a dones y esperar tal cosa o no esperar tal otra, en la pura guianza del Espíritu. Por eso es que el Señor no nos ha dado todo el caudal, porque todavía no hemos puesto la cañería. Y hay que saberla colocar. Amén. Hermano pastor, yo quería saber si cuando el templo esté restaurado nuevamente, se iniciará otra vez la persecución de los cristianos como en los tiempos antiguos. Todo va parejo, pero realmente la persecución de la iglesia ha estado todo el tiempo. El que quiera vivir piamente padecerá persecución. Lo que pasa es que la persecución final, según la Torre de Babel, que es tipo y figura, la persecución final será confusión. Es decir, el que quiera llegar al cielo, encontrarse a salvación, va a estar en la confusión de la Torre de Babel. Entonces quiere decir que ahora el que no toque el Espíritu en la torre, fíjense bien en eso, el que el Espíritu de Dios no lo toque en la torre, va a terminar sus días en confusión. Así que al diablo le dio más efecto que perseguir materialmente, le dio más efecto confundir, imitar. Entonces, y según la Torre de Babel, la parte final de la humanidad será la confusión religiosa. Entonces, ya no vas a ver el pecador si por aquí, o por aquí, o por aquí, a menos que el Espíritu de Dios le diga por ahí. Y por ahí se va a ir, aunque haya confusión, pero los demás van a vivir en confusión completa. O sea que antes de que la iglesia sea arrebatada, hermano, desde luego se va a intensificar el odio contra el cristiano, pero es una persecución relativa, no es la tribulación, pero va a aumentarse la imitación para desviar. Es exactamente como hacían en la guerra, hermano. Por ejemplo, querían un convoy. Iba el convoy en una carretera, en las guerras, en una carretera, con todas las señales a tal parte, crucen tal parte, tal otra, para allá, para acá. No tenían muchas veces ni siquiera que atacarlos, no tenían que bombardearlos, sino que lo que hacían que gente infiltrada dentro del ejército o el otro ejército cambiaba las flechas de los caminos. Y entonces los convoyes se paraban. ¿Y dónde será? ¿Para allá o para acá? Y se detenían. Entonces causó más daño en la guerra la confusión de señales que las emboscadas. Ese es un ejemplo muy claro. Es muy sencillo, hermano. Si usted va en un camino y usted no conoce el camino y hay una flecha a Guatemala y ni parpadea, va para Guatemala. Pero si dice a Guatemala y al mismo tiempo una flecha a Guatemala, ¿a dónde agarra usted? Ahí está el punto. Es para contestarle, hermano. No se aflija mucho ni se deje de afligir.
Mientras viene otro hermano que se anime a preguntar, dice aquí una pregunta. Cuando alguien danza tomado por el Espíritu, ¿hay que cuidarlo para que no choque con objetos o con personas? ¿O se encarga el Espíritu Santo de llevarlo sin chocar con nada? Creo que en la danza con el intelecto, uno mismo se cuida de no chocar. Sí, con el intelecto no hay problema, tiene unos buenos ojos, pues con los ojos abiertos. El problema sería cuando el Espíritu hace ese arrebato, del que estábamos hablando acá, y va por acá, el Espíritu lo guía. Cuando la gente choca, hay que llevarla para adentro, al cuartito. Está haciendo desorden. Yo le digo porque está haciendo desorden nada más. Allá lo que suceda adentro del cuartito. Pero ya solo por el hecho de estar haciendo desorden, hay que entrarle. Con mucho tino, con mucha calma. Mucha calma. Yo he visto, por ejemplo, evangelistas que no, déjelo que se goce. Más enchamucado que saber qué. Déjelo que se goce. ¿Con quién se estará gozando? Déjelo, dice, denle libertad. No. Hay director. Eso entendámoslo, hermano. Mire, si no hubiera director, se predica de arriba y está alguien cantando abajo, orando. A mí me choca la gente, hermano, que cuando se está haciendo una cosa, hace otra cosa. Yo una vez se los advierto, me cae mal. Y lo estoy diciendo con seguridad, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no es bíblico. Gente que no solo viene tarde. No se van a sentir mal los que están entrando. No solo viene tarde, sino que está en medio sermón, medio mensaje, unos sacando hasta las amígdalas por la boca ahí arriba. Y entra la persona y se hinca, y gloria a tu nombre, Señor. No se va a quedar en la casa. No solo vino tarde, sino que no está aprovechando todavía lo que alcanzó a oír. Se pone a orar y gloria a tu nombre. Y ves un poco ruidosito, los que están a un lado ya los perturban. Eso sería como que alguien a medio mensaje, aleluya, te adoramos. ¿Qué hacen con él? Se lo llevan al cuartito también. Tiene que haber un orden. Si vino tarde, aproveche los poquísimos minutos que vino, aprovechelos oyendo. Hermano, yo creo que eso es de sentido común. La gente que entra y hace sus asuntos aparte está fuera de armonía. Yo he encontrado gente, hermano, que está predicando, es decir, yo estando yo abajo, ¿verdad? Ahí, rodeada, o si no alabando. ¿Sí? Entonces, ¿a qué viene? ¿Cree que es el lugar el que le va a dar la alabanza? No. Si hubiera quedado en casa no molesta a nadie, ni al gato. Y alabe ahí. Amén. Pero si vino a la iglesia, vino a edificarse. Y a edificar a otros. Eso es aprovecho la oportunidad, para decirlo. Así que no lo haga. Si alguien de repente, hermano, me va a agarrar del lado alguno por ahí. Y si lo veo yo hincado ahí, le voy a decir, hermana, mire, ¿quiere levantarse, por favor? ¿Quiere oír el mensaje? No lo he hecho muchas veces porque a veces la gente cree que lo que uno quiere es que lo oigan. Y a veces me he sentido muy triste cuando tengo que decirle a los hermanos, entren a oír el mensaje, hermanos. Y me siento yo muy mal porque pareciera como que les dijera, mire, entren a oírme. Pero no, vive Dios, que no es eso. Porque la gente que no oye, no aumenta fe. La gente que no se nutre con el mensaje ungido, está perdiendo, se está secando. Y por eso se insiste. Y mire, encontré yo en la Biblia, hermano, a propósito, encontré en la Biblia que los servicios del Antiguo Testamento los hacían por turnos. Y los turnos los repartían para que unos estuvieran de franco y otros estuvieran de servicio. Y eso no lo había yo leído cuando se puso aquí. Quiere decir que el Señor da la dirección y da la alianza. No es necesario, no es que usted tenga, hermano, que está trabajando. No, venga, está de turno, haga lo que tiene que hacer.
Cuando no está de turno, oiga, olvídese, no es diácono, no es nada, oiga. Eso es. Amén. Ya no hay preguntones, hermano. Hermano, entonces quiere decir que la persona ministrada es la que debe danzar, que está ministrada, solo que está ministrada. No pongamos como cuestión previa el que una persona sea ministrada. Eso de ministración, hermano, es absolutamente la persona la que decidirá si se ministra, si no se ministra, y no quiere decir que se ministre aquí necesariamente, o que solo aquí se ministra. Puede colocarse en comunión con Dios sola en su casa. Lo creo difícil. Pero lo que quiero decir es que no lo vayan a tomar como que estamos chequeando solo los que están ministrados van a tener privilegios. Pero el que desee ministración es un indicio de sencillez de corazón. Y claro, eso se va a tomar en cuenta. Pero no quiere decir, hermano, que solo los que han sido ministrados pueden participar de lo demás. Cada uno que lo haga, pero lo hará por su cuenta y riesgo si no está en condiciones. Eso sí, no podemos garantizar nosotros que el carro está bueno si no lo hemos revisado. ¿Verdad? Dice, bueno, no va sin garantía. Dice. Y a la media cuadra se le fue ¿cómo se llama? El chasis, que ya estaba quebrado, ¿verdad? Pero le habían puesto pinturita así. Entonces hay gente que viene y ya está bien, no se quiere ministrar. Pues que no se ministre. Que no se ministre. Y ya van a ver. El problema, ¿sabe qué es, hermano? Que hay gente que está amarrada y el amarrado no se puede desamarrar. Lo tienen que desamarrar. Ese es el problema. Yo no he visto a nadie que amarrado, solo los magos, aquellos que no los amarran bien.